Hermanos, bienvenidos. Este es el audio que prometí como un audio, entre comillas, extra para los que quieran un poco recordar cuáles son las preguntas que te ayudan a hacer una buena confesión. No los pasos de una buena confesión, que lo vimos ayer. Si has llegado a este audio y no has visto yo creo que lo más importante, cuáles son los pasos para confesarse, por qué Dios realmente ha querido el sacramento de la confesión, por qué lo instituye, etcétera, etcétera. Este no es el audio, ¿vale? Porque un esquema para confesarte de preguntas realmente lo puedes encontrar en muchas partes, ¿ok? Pero si ya escuchaste ese audio o has leído un libro sobre la confesión, etcétera, etcétera, y quieres un poco recordar o hacerte una idea de cómo armar un esquema de tu confesión, pues vamos con este podcast, ¿ok? De todas maneras hay que ponernos en presencia de Dios y vamos a hacerlo rezando el acto de contrición, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Bien, alguien me preguntaba una vez que tocábamos el tema de la confesión y del acto de contrición, el cómo le puedo prometer a Dios no volver a pecar. Y sabemos que, salvo que muramos apenas algo de la confesión, sabemos que somos pecadores, que el justo peca 70 veces 7, o no sé cuántas veces, imagínate, el justo, el santo, nosotros no somos santos, ¿no? Y Dios lo sabe, pero sí tenemos que salir con el propósito de nunca más pecar. O sea, yo quiero no volver a pecar, por eso me acerco a la confesión. Por eso me acerco con el dolor de corazón. Eso es el dolor de corazón. Me duele y propongo firmemente nunca más pecar. O sea, realmente te lo prometo, Señor. Por ejemplo, no es que tú te confiesas el domingo de haber tomado hasta la borrachera el día sábado y lo programaste el día viernes. ¿Me dejo entender? Un pecado no se programa. El pecado me refiero, si tú has programado salir con tus amigos y ya, ¿no? Pero en ese momento se te fue la cabeza y tomaste de más e hiciste todo lo malo que se puede hacer muy bebido, ¿vale? A lo que yo voy es que no es que yo salgo del confesionario, por ejemplo, ¿no? Algo que suele ser común en los jóvenes que saben que las relaciones prematrimoniales son pecado. Entonces, se confiesan el domingo para comulgar, sabiendo que en la semana se van a acostar con el enamorado, con la enamorada, o incluso con citas que no son con personas con las que estoy comprometido. Entonces, eso, por ejemplo, hace que la confesión no sea válida, pero por ti, porque falta el propósito y el dolor del corazón. Entonces, ahora, la Iglesia no ha hecho un esquema dogmático sobre qué cosa me tengo que confesar, ¿vale? O de cuáles son las preguntas con las que yo llego a la confesión. Sí ha definido los pasos de la confesión, pero no ha definido qué preguntas. ¿Por qué? Porque por lógica, ¿sabes de dónde se tienen que derivar? De los 10 mandamientos. Porque si romper los 10 mandamientos, alguno de los 10 mandamientos, así que yo peque mortalmente, y el camino para recuperarme del pecado mortal es el sacramento de la confesión, eso se da por lógica. Entonces, tu primer esquema son los 10 mandamientos. Apúntalos, bájatelos de internet, anda a ChatGPT, no sé, ¿vale? Los 10 mandamientos. Es cierto que es muy difícil que pequemos contra los 10 mandamientos en la materia más grave. Habrán pues unos 3 o 4 que tú me dirás, hermana, bueno, sí, ¿vale? El no mentir, el no robar, porque hay materia grave y materia muy grave. O sea, si te robaste un pedazo del brownie de tu madre y ella preguntó quién había cogido ese brownie que era para tu tía y tú no dices la verdad, pues has mentido y has robado, ¿vale? La materia no es grave,
no es materia grave para no comulgar, seguramente, pero caramba, se tiene que confesar. Es un pecado venial y, en fin, no vamos a entrar ahorita a la materia de pecado. No hay mentiras blancas. Es mentira, ¿vale? La materia es más baja, pero, vale, eso siempre es importante aclararlo, ¿ok? No hay licencias para mentir, ni licencias para robar, ni licencias. Hay atenuantes y hay agravantes, eso sí. Pero bueno, he prometido no entrar en temas más teológicos hoy día, ¿ok? Pero vamos nuevamente al tema. Entonces, hay esquemas que tú puedes, como te digo, buscarte, bajarte. Yo voy a intentar para el grupo Oremos hacer un PDF, conseguir un buen PDF y adjuntarlo a este podcast. Pero si no, tú puedes preguntarle a tu confesor, a alguien que camine un poquito antes que tú en el camino de fe, si tiene algún esquema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer mandamiento, ¿no? Realmente los 3 primeros mandamientos, los que te vinculan directamente a Dios. Por ejemplo, ¿te has avergonzado de Dios en público? ¿No has bendecido los alimentos cuando sueles hacerlo porque te da vergüenza? ¿No has elegido a Dios antes que otras actividades? ¿No has hecho tu oración cuando sabes y estás resuelto a hacer tu oración porque has elegido alguna otra cosa? Por eso es elegir a Dios, y ahí entra el no ir a misa, el santificar las fiestas, estos 3 primeros mandamientos, ¿no? Amarle por sobre todo. Para esos 3 mandamientos, yo creo que sí es muy, muy bueno que tú busques un esquema para que te ayude con las preguntas, ¿vale? Entonces, los 10 mandamientos. Luego, otro esquema que yo te digo y, no OA, ¿vale? Sino y, porque no vas a pues, hacer 5 preguntas de cada mandamiento. O sea, por Dios, si tú no mientes, si tú no robas, si tú vas a misa, si tú no matas, si tú no, o sea, será pues 2 preguntas. Por ejemplo, he matado la honra de mi amiga hablando mal de ella. Eso es un pecado. Y es un pecado grave, ¿vale? Pero bueno, no hay 10 preguntas o 5 preguntas de cada mandamiento. Entonces, por eso también ayuda el hacer un examen de conciencia de tus relaciones. Mi relación con Dios, mi relación conmigo misma, mi relación con los demás y mi relación con mi comunidad, ¿no? Con todo lo que hay alrededor mío. Ahí entra incluso el cuidar la creación, el cuidar las cosas que tengo, en fin. Las 3 primeras son las que se entienden más fácilmente. Un ejemplo, ¿no? En mi relación con Dios, yo te pongo el ejemplo que a mí me ayuda, ¿vale? He dudado de su amor o he desconfiado de que me cuida. O sea, porque pasa. Yo puedo saber la teoría, pero puedo haber experimentado en un momento concreto que Dios no está conmigo y es más, se lo he reclamado. Es cierto, pecados, salvo que la materia sea grave, que me lleve a tomar una decisión, en fin, me dejo entender, pero como te digo, uno también se confiesa estos pecados veniales que van enfriando el alma. O no ir a misa, como te decía, no hago mi oración, no está Dios en el centro de mi vida. Porque la fe tiene que iluminar todos los aspectos de mi vida. Y esa sí es una pregunta que yo te aconsejo que lleves siempre a tu examen de conciencia, ¿vale? Porque Dios tiene que estar en el centro de mi vida. No tiene que ser solamente el Dios de mis 5 minutos de oración y de la hora que voy a misa. Luego, en la relación con uno mismo, cuido mi cuerpo, cuido mi salud. Eso es muy importante. Ahí entran, por ejemplo, los desórdenes alimenticios, el beber de más, el cumplir el cuidado de mi sueño. El que yo realmente cuide mi cuerpo, porque si mi cuerpo no está bien, le pasa factura a mi alma, a mi estado de ánimo. Si mi estado de ánimo no está bien, tomo decisiones incorrectas, trato mal a la gente, me dejo entender. O sea, yo tengo que cuidar a mi cuerpo. Los propósitos que tomo también para estar mejor con mi cuerpo, lo que me manda el médico, etcétera, ¿no? En la relación también, por ejemplo, con uno mismo, tú puedes poner tus preguntas según lo que tú estás trabajando. Yo te estoy diciendo las más usuales, ¿vale? Por ejemplo, esta palabra puede ser muy coloquial, pero me he machacado mucho, atentando incluso contra mi dignidad. O sea, que yo siempre soy el culpable, que yo no sirvo para nada. Entonces, hermana, ¿y cómo me confieso eso?
uno va, lo apunta, ¿no? Y apúntalo de la manera más concreta y directa. La materia es que yo me he maltratado y la forma es machacándome con los pensamientos autodestructivos. Entonces, ¿cómo me confieso? ¿No? Padre, yo me acuso de haberle dado fuerte con palabras duras a mi autoestima, olvidando que mi dignidad me la da Dios y a través de palabras insultantes o pensamientos autodestructivos, ¿vale? La materia y la forma. Tampoco tienes que ser tan técnico. Tú di las cosas como te salen del corazón. Los consejos que yo te doy te ayudan a ordenarte, a hacer un buen examen de conciencia, a saber si es un pecado grave o es un pecado venial. Y a veces ayuda también, y yo creo que es importante, el número de veces. Porque una cosa es generalizar y es un pecado en el que caes 3 veces al día, por ejemplo, pecados tan graves, y cuando yo me refiero a gravedad, me refiero a la gravedad de que atentan contra uno de los pecados mortales, y también en el daño que le hacen a tu cuerpo, a tu mente, que te encadenan, ¿no? El pecado de la pornografía. Está atentando contra el 6º y 9º mandamiento, y es más, puede ir contra el 10º también, ¿vale? Y otros más, porque robas, porque matas, en fin. Entonces, la materia es la pornografía. No tienes que explicarle más al cura, ¿vale? Entonces, padre, me acuso de caer en la pornografía. Y tú puedes solo decir eso, pero es muy general, porque una cosa es, caigo en la pornografía y padre, caigo 2 veces al día, 3 veces al día. Caí una vez y porque me dejó entender, es un atenuante. Nunca llega a quitarle la materia grave porque es grave, pero es un atenuante, ¿vale? Entonces es importante que digas el número de veces, sobre todo los pecados mortales. Luego, en la relación con los demás, aquí entra mucho la virtud de la caridad. Que la virtud de la caridad te oriente y te ayude. Y esto puedes juntarlo también con lo que habíamos visto con los demás y con la naturaleza, pues también entra, ojo, mejor no lo juntemos, ¿vale? Porque el ser humano solo tiene como demás a los otros que son iguales a él. Ya se confesó contra Dios, que es persona, pero que es más que tú. Y luego, los iguales son otros seres humanos, ¿ok? Entonces tú no puedes decir, me acuso de no haber amado al árbol que tengo en mi casa. No, o sea, no. Y no voy a entrar en debates aquí. Ahí confiésate en el cuarto, que es con la naturaleza, con las cosas que tengo, con el cuidado de mi ropa, de mi iPad, porque es parte de la pobreza. Pero ahí entran entre las cosas. Hay cosas más importantes, yo entiendo, y hay cosas menos importantes. Pero en el tercero, que es en la relación con los demás, están los pares, o sea, los que son personas como tú. Y aquí siempre es de más importante a menos importante, y la importancia la da la vinculación de la relación. Si estás casado, la primera tu esposa, tu esposo, luego tus hijos y luego, por supuesto, tu familia ampliada. A los padres los tienes como un mandamiento aparte. Los padres siempre tendrán que evaluarse como un pecado aparte. Y eso, pregúntaselo a Dios por qué, ¿vale? O puede ser un tema si quieres que toquemos, pero mira lo importante que es. Así tú ya tengas tu propia familia, hayas emigrado, vivas en otra casa, ¿ok? Entonces, aquí ordénalo y míralo primero a partir de la caridad. La caridad te va a ayudar mucho. Entonces, he faltado a la caridad. ¿Cómo se puede faltar a la caridad? Con la impaciencia, con las palabras que matan, con la falta de ternura, con la indiferencia, con la falta de perdón, con la envidia, con el rencor. Mira, esto, si quieres, vas apuntando y vas parando. Con estos puntos ya Dios te da caminos que están en la Sagrada Escritura. Con la ira, en fin. O sea, yo tengo que poder verme, por eso hago examen de conciencia también, y se me viene a la mente, he sido impaciente. Una cosa es ser impaciente en el tráfico, conduciendo. Es cierto que me saca la paciencia el que se cruzó el coche, pero ahí estás siendo impaciente contigo mismo y conduciendo. Eso lo puedes confesar también, pero cuando estamos hablando de los demás, es que yo he sido impaciente y muchas veces, por ejemplo, el número de veces, cuando estoy en casa educando a mis hijos, ¿no?
o me acuso de haber sido indiferente con mi compañero de trabajo que trata de acercarse a mí, o me acuso de guardar rencor a este familiar y manifestárselo de muchas maneras. Entonces eso te ayuda y te enseña a amar. Por eso es una buena manera de confesarse, sobre todo cuando perseveras en no caer en pecado mortal, en esta confesión de mis relaciones con Dios, conmigo, con los demás y con la naturaleza, o sea, con este otros, que es el cuarto, que es con todo lo creado y todo lo no creado, ¿vale? O sea, todo lo que existe y que está vinculado con el uso que le doy a las cosas. Aquí entra, pues, por ejemplo, también el uso de mi libertad. Ahí te ayuda, ¿vale? Los bienes materiales, si soy agradecido o vivo quejándome de lo que no tengo, si malgasto mi tiempo, y aquí entra el tema de las redes, si soy generoso con lo que tengo. Entonces, esto también te ayuda. Y por supuesto, aquí entra el pecado mortal de robar. Por eso te digo, si es que no estás usando los mandamientos. Y también una buena materia para confesar, aparte de con Dios, contigo, con tal y con tal, que tú agregues tu vida espiritual y tu misión. Porque un cristiano tiene que estar tan comprometido con su misión que pueda evaluarla para agradecerla, para acrecentarla y confesándola recibir las gracias. Por ejemplo, ¿no? Yo vivo mi fe o tengo una fe tibia. Y aquí te ayuda al ver, he hecho mi oración, he rezado mi rosario, los compromisos que tú has ido asumiendo que sabes que te ayudan, ¿vale? Aquí entra también el que yo asisto a formarme, cómo afronto mi misión pastoral. O sea, aquí entra ese grupo de confesión que es importante, no porque le digo al final es que no sea tan importante, ¿ok? Entonces, resumiendo, un buen esquema es el esquema de los mandamientos, ¿vale? Pero si tú estás comprometido con vivir en gracia, este otro esquema, con Dios, contigo, con los demás y con la creación y las cosas, ¿no? Ese cuarto grupo te puede ayudar mucho. Y en esa creación, las cosas, vamos a poner creación, las cosas y mi misión, ¿vale? Entonces ahí entra el tema de la pobreza, la libertad, la creación y mi vida espiritual. Como te digo, no es que sea menos importante. Además, en la vida espiritual puede entrar en el primer punto, en mi relación con Dios. Ahí debería estar, por ejemplo, tu vida de oración. Pero en tu vida espiritual, ahí puedes poner tu misión en la iglesia, cómo cultivo yo mi formación cristiana. Ayuda. Yo te estoy diciendo lo que a mí me ayuda al confesarme. Puedes poner también lo propio de tu vocación. ¿Sabes? A mí me ayuda. Esto es con Dios, conmigo, con los demás. Y también tengo mi esquema propio de mi vocación, que es mis votos, la pobreza, la obediencia, la castidad, y también mi vida comunitaria y mi vida apostólica. ¿Me dejo entender? Entonces, no es que yo aumente y tenemos que aumentar y nos volvemos un alma escrupulosa. No, se trata de que yo quiero no ofender a Dios y quiero crecer interiormente. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que no estoy haciendo buen uso de mi libertad. Pues veo con qué preguntas me voy a ayudar haciéndome a mí misma para hacer un mejor uso de mi libertad con los tiempos en el móvil, de mi libertad en las decisiones que tomo al respecto de mi formación, de mi lectura, de tal. Este posponer y posponer es también un uso no adecuado de mi libertad y del tiempo. Por eso, al final, moraleja, busca un director espiritual. Un director espiritual te va a aconsejar de la mejor manera el cómo hacer un examen de conciencia diario o semanal que te ayudará finalmente a preparar bien tu confesión. ¿Ok? Entonces, un esquema de los mandamientos, un esquema de mis relaciones, ¿vale? Con Dios, con los demás, con las cosas. Y por último, el esquema de lo que yo digo en el acto de contrición, ¿vale? Ese que rezamos en la misa, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es también un muy buen esquema, ¿vale? Entonces y mira que uno lo dice en la misa. Entonces yo creo que ahí
es un esquema un poco más soft, un poco más subjetivo, un poco más interior, pero ayuda un montón. Mira, haz la prueba hoy día de hacer un examen de conciencia de cómo has faltado a Dios en tus malos pensamientos, en las palabras que has dicho y que sabes que han herido, en lo que no has hecho, porque la omisión también, y sabías que tenías que hacer, y en lo que has hecho mal. Es un muy buen examen de conciencia. Bueno, que Dios te bendiga y que realmente tu ángel de la guarda te asista muchísimo en tener una conciencia cultivada, confiada, sencilla, y también que busque el amar a Dios por sobre todas las cosas, y tanto que no quiera ofenderle. ¿Ok? Empieza siempre tu examen de conciencia con un acto de contrición. Termínalo, o también al principio, con el Salmo 50 y dándole gracias a Dios. Porque tú sabes que es un don increíble que puedas tener la conciencia, la oportunidad de evaluar tu alma. Porque cada vez que haces examen de conciencia, estás preparando mejor tu juicio final, tu juicio particular. Estás barriendo la casa de tu alma. Porque de alguna manera, en algún momento, estaremos frente a todos nuestros pecados. Y ahí veremos la diferencia de aquellos que confesamos y se borraron y aquellos que no confesamos o no confesamos bien. Entonces es realmente un don el poder acercarnos a la confesión. También un don mirando el juicio particular. Nos encontramos, si Dios quiere, el día de mañana.